Vamos a estudiar los cuadriláteros. ¿Quiénes son los cuadriláteros? Son las figuras geométricas de 4 lados. Pero antes de reconocerlos a ellos, vamos a recordar dos conceptos importantes que son el perímetro de una figura, que es lo que decimos el borde, y que se obtiene sumando los lados. Por eso acá yo les anoté suma de sus lados. Y el otro concepto que tenemos que recordar es la superficie. ¿Qué es la superficie? Lo que cubre una figura. Y en este caso, para su cálculo, la fórmula depende de cada figura. O sea, no es que tenemos un concepto generalizado. Sí sabemos que la superficie es lo que cubre la figura. Bien, nosotros vamos a analizar perímetro y superficie de cuadriláteros, es decir, siempre figuras de 4 lados. Para ello yo les anoté acá dos ejemplitos. El rectángulo súper conocido, tiene dos pares de lados opuestos paralelos y que además son congruentes. Tiene además ángulos de 90 grados, es decir, es esta forma que nosotros súper conocemos. El lado donde está apoyado, por decirlo así, el rectángulo se llama base y el que está en forma vertical es la altura, que recuerden que se simboliza con H, pero no se escribe con H. Entonces, si yo tengo un rectángulo, yo puedo calcular su perímetro o su superficie. Para ello, recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Y voy a mostrarlo con un ejemplito. Vamos a suponer que en este rectángulo la base mide 7 centímetros y la altura mide 5 centímetros. Entonces, ¿cómo haría yo para calcular el perímetro de ese rectángulo, de ese ejemplito? Tendría que sumar todos sus lados. La base 7 más la altura 5 más otra vez la base 7 más otra vez la altura 5, lo que nos daría 24 centímetros de perímetro. En cambio, si en vez de yo querer calcular el perímetro de mi rectángulo, quiero calcular la superficie, ahí es donde decimos que hay una fórmula para cada figura. En este caso, para el rectángulo, la superficie se obtiene multiplicando la base y la altura entre sí. Entonces acá sería, lo voy a anotar para que se entienda, 7 centímetros por 5 centímetros, lo que me daría en este ejemplito 35 centímetros cuadrados. Los conceptos que deben quedar claros son que el perímetro y la superficie son valores que se pueden obtener siempre en una figura geométrica, por más que nosotros estemos trabajando solamente en este caso con los cuadriláteros. Y vamos a otro cuadrilátero muy conocido, que es el cuadrado. El cuadrado, desde jardín, sabemos que es la figura de 4 lados perpendiculares entre sí, es decir, forman ángulos de 90 grados y además tienen la característica de ser congruentes, es decir, iguales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular en este cuadradito el perímetro, como todos los lados son iguales, sería 4 por lo que vale el lado. Voy a hacer también un ejemplito. Voy a suponer que el lado de mi cuadrado vale 5 centímetros. Entonces haría 4 por 5 centímetros y el perímetro, o sea, el borde de mi figura sería 20 centímetros. Perdón, centímetros. Ahora, si en lugar de calcular el perímetro, es decir, el borde del cuadrado, yo quiero calcular la superficie, es decir, lo que cubre ese cuadradito, tendría que hacer 5 centímetros elevados al cuadrado. Acá recordemos la operación de potenciación. Esto me daría 5 al cuadrado, que es 25 centímetros cuadrados. Y esto también nos demuestra que el perímetro y la superficie son dos valores que por lo general son distintos en las figuras. En un
cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros, el perímetro vale 20 centímetros, en cambio la superficie vale 25 centímetros cuadrados.